Bueno, estimado docente, mi nombre es Felipe Andrés Dávila Correa. Soy el único integrante del grupo O para la asignatura de diseño estructural. En estos momentos me encuentro con una residencia en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Em, Laboro para una empresa constructora de líneas de transmisión de energía llamada Odinec S.A. y trabajo en calidad de topógrafo y ahora el enfoque en la ingeniería de ingeniero residente. Bueno, para este caso, el tema que me corresponde es el de concreto estructural simple. Eh, Cuando hablamos de limitaciones, la calidad e integridad de los elementos de concreto simple estructural y la resistencia están constituidos solamente por el tamaño del elemento. La resistencia del concreto y otras propiedades del concreto, la implementación del concreto simple estructural está limitado por elementos que pueden tolerar fisuras aleatorias, elementos en las que la ductilidad no es característica fundamental del diseño, elementos en estado de compresión. La resistencia a tracción del concreto puede utilizarse para diseñar elementos de concreto simple estructural. Los esfuerzos de tracción, debido a la restricción de los efectos del flujo plástico, la retracción o variación de temperatura debe controlarse para evitar que se fisure sin control o alguna falla estructural. Los muros son permitidos constructivamente en concreto simple sin alguna restricción de altura. Pero en construcciones de varios pisos o estructuras importantes, el Comité ASI 318 rige que los muros sean diseñados con concreto reforzado. Según la normatividad del título que tengo como lectura complementaria del título C de la norma sismo resistente número 10, no permite el uso de concreto simple en columnas ya que ponen en riesgo la integridad estructural por la careciente ductibilidad y las fisuras aleatorias. Más sin embargo, se posibilita la implementación de concreto simple en pedestales no mayores a 3 metros y limitados a una relación entre la columna no apoyada. Ok, la resistencia mínima especificada. Por la normatividad se exige que el concreto estructural simple cumpla mínimamente la resistencia exigida para cualquier concreto estructural, a menos de que exista alguna restricción puntual en la norma sismo resistente, ya que el comportamiento y seguridad está basado en la resistencia y calidad del concreto, considerados como un material homogéneo, ya que existe la posibilidad de que un concreto pobre no exista, que en un concreto pobre no exista homogeneidad, la homogeneidad solicitada. Por ello, se menciona una resistencia para el concreto estructural mínimo de 17 megapascales. Es lo mínimo a lo que podemos llegar en, con un concreto estructural simple. Bueno, en este caso, cuando hablamos de juntas, constituyen un valor importante en las construcciones de diseño simple. El concreto reforzado se suministra un refuerzo para que resista el esfuerzo provocado por la variación de temperatura, la retracción y el flujo plástico. Y el junto plástico. Existen dos tipos de junta, entre los cuales se encuentran las juntas de aislamiento y la junta de retracción. En este caso, para el concreto simple, la metodología de las juntas es el único medio de diseño para controlar los esfuerzos mencionados anteriormente. Atracción, pero se controla el uso de los elementos de concreto simple mediante juntas que sean lo suficientemente pequeñas para controlar los esfuerzos internos. Existen dos tipos de juntas, como las que acabo de mencionar, eh, siendo estas la junta de aislamiento y la junta de tracción, esto con el fin de dividir los elementos de concreto simple en elementos discontinuos en flexión. Se menciona que el tamaño de cada elemento debe escogerse para limitar los esfuerzos causados por la restricción de movimientos ocasionados por los tres esfuerzos mencionados
anteriormente, la variación de temperatura, la retracción y el flujo plástico. Al momento de determinar el número y la ubicación de estos dos tipos de juntas, se debe tener en cuenta el mezclado, la dosificación, las condiciones climáticas, la colocación y curado, técnicas constructivas, esfuerzos de las cargas a las cuales está sometido el elemento y por último el grado de restricción del movimiento. Se menciona que reduciendo en un 25% el espesor del elemento sea funcional la junta de contracción. Esto nos menciona por normatividad. Bueno, el método del diseño. Para esta metodología constructiva simple, debe de diseñarse una correcta resistencia para cargas y fuerzas mayoradas. Según la normatividad nos hablan de que es irresponsable utilizar los factores de carga en la norma sismoresistente actual y se debería seguir utilizando la metodología de la norma sismoresistente del 98, ya que contiene factores de carga mayores que los de la nueva versión en el momento del cálculo. Se define que cuando la resistencia de diseño se excede, es necesario aumentar la sección o la resistencia del elemento, en su defecto ambas, o también se puede modificar diseñando un elemento de concreto reforzado. Bueno, en cuanto a los muros, son usados normalmente en construcción de sótanos de vivienda y edificaciones comerciales livianas en zonas de baja o nula sismicidad, ¿sí? Estos muros son aplicables solamente a muros apoyados lateralmente, de manera que se evite el desplazamiento lateral relativo entre la parte superior e inferior del muro individual. Estos muros deben diseñarse como elementos de concreto reforzado. Las zapatas. El área de la base debe determinarse a partir de las fuerzas y los momentos no mayorados transmitidos por la zapata al suelo y la capacidad miscible. Menciona la norma que no se debe implementar este tipo de zapatas de concreto simple sobre pilotes o micropilotes. El espesor de zapatas de dimensiones normales está controlado por la resistencia a flexión, más no por la fuerza al cortante. En esta oportunidad, el cortante extraordinariamente controla y se habla de que el espesor no debe ser menor a los 20 centímetros. Tenemos, bueno, los pedestales también. Para este caso, los pedestales deben diseñarse para las cargas verticales laterales o de otro tipo al cual estén sometidas. La limitación de la altura no se aplica a las partes de los pedestales embebidos en suelo capaz de proporcionar restricción lateral. Los elementos prefabricados. Para el procedimiento constructivo de elementos prefabricados de juntas de contracción aislamiento, se espera que sea un poco diferente que para concreto construido in situ, ¿sí? Ya que la mayor parte de los esfuerzos internos a causa de la retracción se producen antes del montaje. Es importante acotar que se debe cumplir minuciosamente con las condiciones de carga, verificando el paso a paso, ¿sí? Desde su construcción hasta su desencofrado, almacenamiento y montaje. Esto es debido al- a la integridad que debe haber constructivamente y a la responsabilidad que debemos tener al momento de utilizar estas piezas prefabricadas. Debemos estar 100% confiados y con la certeza de que los elementos prefabricados son de buena calidad para ser implementados en la obra. El concreto simple en estructuras sismoresistentes. Bueno, acá nos hablan de que las cimentaciones de concreto simple no están contempladas como estructura de disipación de energía, pero hay tres excepciones, las cuales menciona la norma, entre las cuales la primera son las viviendas, o sea, se puede utilizar si,
concretos simples, estructuras sismoresistentes en viviendas aisladas para una o dos familias de 3 pisos o menos en altura, con muros de carga de aporticamiento ligero. Se pueden usar zapatas también de concreto simple sin refuerzo longitudinal que soporten los muros y zapatas aisladas para este tipo de concreto. Perdón. También se pueden usar muros de cimentación de concreto simple, siempre y cuando no excedamos los 19 centímetros de ancho y no esté contenido más de 1,20 m de relleno no balanceado. Para todas las zapatas de concreto simple que soporten muros de concreto reforzado construidos en obra o muros de albañilería reforzada, siempre y cuando las zapatas sean reforzadas longitudinalmente con no menos de 2 barras continuas no menores a número 4 o de pulgada y media, y con un área no menor a 0,02 veces la sección bruta de la zapata. Mostramos las referencias bibliográficas entre las cuales se utilizaron los dos materiales de apoyo dados por el docente. Una es la norma sismoresistente y la otra es un artículo que nos habla sobre la comparación entre un concreto simple y la medición ultrasónica para los concretos. De esta forma terminamos la exposición para la temática de concreto estructural simple. Muchas gracias por la atención prestada y muchas gracias a lo aprendido durante el curso. Hasta luego.